tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Y bueno, esto fue donde nos quedamos. Vamos a leer la parte de los aquí juglares. Dice la creación literaria, vea tu antología. Así forjamos y conservamos nuestra cultura y lee los juglares. Al terminar, continúa con esta actividad. Vamos a leerla. Dice, en épocas medievales los juglares cantaban, bailaban, jugaban, conquistaban al público, hacían lo que entonces se llamaba ruanerías o bufanadas, juegos, bromas que divertían a los que presenciaban el espectáculo y daban dinero. Principalmente los juglares recitaban poemas escritos por los trovadores. El trovador era el poeta lírico de los siglos XII y XIII. El juglar recitaba y cantaba con picardía. Dice, reflexiona, ¿habías escuchado hablar de los juglares? Seguramente en tu comunidad hay o hubo personas que se dedicaban a lo mismo. ¿Cómo los denominan? El término juglares se le ha dado varias acepciones. Lo mismo se ha dicho que fueron profesionales de la alegría, que calificado de mendigos cantores, ya que recitaban por dinero. Se les puede relacionar con los conceptos de músico, actor, comediante, farsante y bailarín. Generalmente hacen reír a la gente. Había gran diversidad entre los juglares, desde el mendigo que en las tabernas se expresaba en términos groseros hasta el músico aristocrático que declamaba y cantaba en los palacios de los nobles. Estos actores solían cambiar sus nombres verdaderos por apodos y se vestían más bien se disfrazaban con trajes de colores chillones. Los cantantes y danzantes medievales imitaban con frecuencia el arte de los trovadores cortesanos. Aunque los juglares no eran escritos, influyeron en la literatura de la época y así crearon un género literario completamente identificado con el sentir del pueblo. También en el mundo de nuestros días el lenguaje popular ha influido en la literatura. Hoy los payasos y saltimbanquis, aunque no tengan texto que recitar, lo mismo que algunos actores de farsa o de circo, son los modernos juglares que conquistan a los auditorios. Los juglares de otros tiempos eran inteligentes y tenían ingenio como los de hoy. En la Edad Media había varias clases de juglares, entre ellos el llamado cazurro, cuya arte era considerado plebeyo, y el remedador, que se dedicaba a imitar. Al tomar el juglar el texto del trovador y recitarlo, añadía o quitaba cuando quería. Si el público pedía más detalles sobre el héroe del problema, el juglar iba inventando sobre la marcha, de tal manera que el relato iba apartándose cada vez más de la primera redacción. En esas épocas existían también tanto el méster de la creencia y el méster de la juglaría. Se llamó méster de clerería a la poesía erudita, con temas preferentemente religiosos y tono docto, aunque se dirigía al pueblo. El méster de la juglaría en los siglos XII y XIII era el arte de los juglares, el conjunto de obras que originó. Fue una escuela de carácter popular con base en autores anónimos, que se centraba en narraciones como los cantares de gesta. La palabra cantar llegó a ser sinónimo de poema. En los cantares de gesta la acción se divide en estrofas y el tema se basa en personajes. En héroes históricos suele exaltarse en el mundo de la civilización cristiana y su espíritu de cruzada contra los infieles. Por ahí dice, destacan el cantar del Miocid en España y en Francia los chansons de Roland, el cantar de Roland, el más antiguo entre los cantares de gestas franceses. El cantar de Roland se compuso para ser cantado en tono de una melodía uniforme. Narra la matanza de los soldados de Carlomagno por los pascos, aliados a los sacarreos en el desfiladero de Roncesvalles, año 778, al pie de los Pirineos. Ahí murió Roland, el héroe del cantar. Otros conocidos cantares medievales franceses forman parte de las gestas de los lorenos y narran brutalidades de los regímenes feudales. El cantar del Miocid claramente está compuesto con miras a recitación ante un público, y es frecuente que el juglar se dirigía al espectador y lo interpele, como haría un cómico intercalando morcillas en el texto de una pieza de teatro. El cantar de Miocid, de autor anónimo, se le considera el más antiguo de la poesía épica castellana. Su versión original se conserva en un códice firmado por Tarabat. En 1307 narra las proezas del Cid campeador, quien montado en sus caballos ganaba las batallas después de muerto. Cuenta las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, los ultrajes y humillaciones a los que estos la sometieron y la venganza del Cid. Los juglares le dieron vida a los poemas y así surgió el término de poesía juglaresca. Posteriormente los textos poéticos fueron adaptados en prosa y para los cantares se inició así un periodo de
decadencia. Y bueno, dice, imagina que es un juglar. ¿Qué historias contarías? Bueno, vamos aquí. Y dice, contesta las preguntas. ¿Habías escuchado hablar de los juglares? Obviamente, antes de la lectura, ustedes iban a decir si sí o no. Luego, ¿qué papel desempeñan los juglares en la comunicación colectiva? Obviamente, ustedes van a poner la respuesta aquí en base a la lectura. Después, de lo que leíste, ¿qué información incluirías para completar los antecedentes de los medios colectivos de información? Obviamente, ustedes pues tienen que volver a releer. Y bueno, obviamente después de que lean esto, ustedes tienen que complementarlo con lo que acabo de leer. Pueden investigar incluso pues en internet o alguna información así. Luego dice, ¿conoces a alguien en tu comunidad que lleve a cabo una actividad similar a los juglares? Ustedes van a poner sí o van a poner no, dependiendo de lo que ustedes les ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo y para qué lo hacen? En dado caso que ustedes pongan que sí, pues ya ahora sí que dicen por qué sí. Si le ponen que no, pues dicen por qué no. Entonces a eso se refiere. Bueno, vamos a ver esta parte de es cierto que. Así es que vamos a verla. Es cierto que con la aparición de la imprenta las posibilidades de comunicación se amplían y la difusión de la lectura y de la escritura se extiende. La capacidad que tenemos hoy de hacer llegar nuestros mensajes a sitios lejanos en forma instantánea es gracias a los avances tecnológicos. Hoy en día los medios impresos y electrónicos están al alcance de la mayoría de las personas, aun cuando avanzan rápidamente. En el acceso para toda la población todavía no es generalizado. Es hora de escribir. Escribe en la tabla cuáles son las ventajas y las desventajas de los medios impresos y de los electrónicos para comunicarnos colectivamente. Entonces tenemos la siguiente tabla. Medios escritos de comunicación colectiva. Por ejemplo, impresos. ¿Qué ventajas tienen los impresos? Un ejemplo, impresos pueden ser libros, pueden ser periódicos, todo lo que sea, digamos, en una hoja. ¿Qué ventajas tiene que sea así? Van a poner aquí. Y también si hay desventajas, que eso sea así. Y la parte electrónica sería computadora, sería un celular, un smartphone, un iPhone, o a lo mejor alguna calculadora o alguna pantalla que lleve electrónica. Toda la información que está así, la cuestión sería, ¿qué ventajas tengo que yo tenga mejor todo en celular o que yo tenga en la computadora? Y también van a poner sus desventajas. Preguntas que yo recomiendo hacer en su cuaderno. ¿Existen más ventajas o más desventajas? Ustedes ponen sus respuestas. ¿Cuál de los dos tipos de medios usan más? Ustedes van a poner cuál usan más, impresos o electrónicos. ¿Cómo podrías disminuir el efecto de las desventajas? Es decir, aquí van a poner cómo ustedes pueden, vamos a suponer que ustedes eligieron que impresos tienen más desventajas. Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo sería más interesante o en qué momento sería más interesante tenerla impreso? Es cierto que el inmenso poder de los medios de comunicación e información exige de la persona que los consulta una actitud responsable y crítica, aprender a leer entre líneas y adquirir diversas estrategias de búsqueda y selección de la información. Es hora de escribir y se contesta las preguntas: ¿qué deberías hacer para demostrar una actitud responsable y crítica ante la información escrita? Muy bien, vamos a analizar esta pregunta. Dice, ¿qué deberías de hacer para demostrar una actitud responsable y crítica ante la información escrita? Aquí lo que ustedes que tienen que hacer es muy sencillo. Ustedes deben de opinar qué tan importante es que pues la información crítica y escrita se tenga que hacer. O sea, ¿por qué sería importante sí o sí utilizar un texto para escribir o para decir algo o para qué me puede servir de alguna manera? Después, ¿qué entiendes por leer entre líneas? Yo creo que esta frase ustedes la han escuchado cuando leen un libro, leen alguna revista o alguien les dicen, oye, nomás estás leyendo entre líneas. Entonces ustedes van a ver aquí por qué o a qué se refiere esa frase. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Normalmente, si eres una persona que incluso va a algún otro curso, a lo mejor va al curso de una escuela o algo por el estilo, y que los ponen a leer, o simplemente cuando lees alguna una revista de comida, y de repente a lo mejor se te olvida qué ingredientes lleva, probablemente alguien te diga, es que solamente lees entre líneas, ¿no?
Después, ¿qué estrategia conoces para buscar y seleccionar la información? Aquí ustedes tienen que poner, si ustedes quisieran buscar información de un tema, ¿qué hacen? O sea, ¿a quién se dirigen? ¿Con quién van? ¿O de qué manera buscan información? Y pues lo ponen aquí. Y bueno, esta parte pues ya se acabó. Muy bien, vamos con la actividad número 1, los contenidos del periódico. Aquí tenemos una pequeña foto y vamos a ver qué tenemos que hacer. Dice, cada cuando lees el periódico, ustedes van a poner cada cuando lo leen. Incluso si alguna vez lo leyeron, nada más pongan, bueno, alguna vez lo leí. O a lo mejor a ustedes les gusta leer el periódico, entonces ponen qué día deben de, o qué días leen el periódico. Siguiente, ¿para qué te sirve leer el periódico? Ustedes ponen aquí como, ¿para qué serviría yo leer el periódico? O sea, se van a poner a pensar, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué hago ahí? ¿O qué es lo que veo, no? Y siguiente, ¿qué tipo de información encuentras en los periódicos? Aquí van a poner, pues, me imagino que la mayoría se va por la sección del deporte y se va por la sección del cine para ver la cartelera, supongo yo. Entonces, ustedes van a poner los que ustedes crean convenientes. Y luego, ¿cómo utilizas esa información para comunicarte mejor? Y ustedes aquí pueden poner, bueno, sí, yo leo el periódico, leo ciertas informaciones y de alguna manera te sirve para algo o llegas a utilizar la información para a lo mejor platicarle a alguien la noticia o a lo mejor para llegar bien preparado sobre un tema. Ustedes tienen que poner porque investigan eso en el periódico. Después dice, las noticias no solo se escuchan en el radio o en la televisión, también aparecen en los periódicos, que es una fuente fundamental para saber lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo. Como medio de comunicación, la prensa tiene el propósito de informar sobre acontecimientos actuales. El periódico tiene una forma particular de presentar información, que permite reconocer fácilmente las noticias más importantes y su contenido. Cuenta con diferentes secciones que consideran los diversos intereses y preferencias de las personas. Es hora de escribir. Dice, a continuación aparece la primera plana de un periódico. Une con una línea la información de la columna de la izquierda con el lugar donde se ubica en la plana. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Muy sencillo. Este es, pues, apenas si se puede a lo mejor notar, ¿no? Pero si tú tienes tu libro, está aquí pues un fragmento de un periódico. Y aquí tenemos algunas características de todo esto. Por ejemplo, nombre del periódico. Ustedes tienen que identificar dónde está el nombre del periódico y le hacen una línea. Ejemplo, si ustedes creen que el nombre del periódico se llama Ayuda a un trabajador, pues van a poner la línea así. O si ustedes creen que el periódico se llama Por Javier Elías Roa, lo ponen así. Van a poner las líneas dependiendo a qué le pertenece cada uno de los conceptos. Puras líneas tienen que hacer. Dice, es hora de escribir, dice. ¿Qué utilidad tienen los datos anteriores? ¿Cómo se representan? Completa la información si es necesario, revisa nuevamente la página del periódico y observa el ejemplo. Y pone lo siguiente. Cabeza o nota principal. Sirve para comunicar la noticia más importante. Está escrita con letras grandes, con letras grandes. Muy bien. Entonces, estos conceptos, cabeza o nota principal, encabezados, fecha, grabados o fotografías, pie de grabado de foto, lugar de edición y columnas. Esto lo que tienen que poner aquí en las líneas es para qué sirve aquí o para qué se utiliza. La pregunta que ustedes se pueden hacer. Y pues, ¿dónde puedo conseguir yo qué significa, verdad? Si tú ya lo sabes, por ejemplo, dices, encabezados, y ya por el hecho de ver esto dices, ya sé qué es el encabezado, pues lo pones. Si no, hay que investigarlo en un diccionario. Puede ser un diccionario, digamos, de casa, o un diccionario que ustedes tengan, o pueden ir al internet y buscar las palabras. Por ejemplo, cuando busquen fecha, busquen qué significa la fecha en un periódico. Porque si ponen fecha así, pues les va a decir nada más que es una fecha, ¿verdad? Entonces, todo eso lo pueden buscar siempre poniendo qué es el encabezado en un periódico, o qué es la fecha en un periódico, o qué es grabados fotografías en un periódico y ponen su respuesta. Reconocer la función y la forma en que se presentan los elementos que conforman el periódico facilita su consulta. Esta parte pues no es necesaria hacerla y después dice, es cierto que las secciones del periódico son principal, es la acción más importante del periódico, ahí se encuentran noticias más relevantes para los lectores y se hace referencia al lugar donde se encuentran las distintas secciones. Aviso de ocasión. En esta sección encontramos información sobre artículos de segunda mano en venta y profesionistas y técnicos que ofrecen sus servicios. También tienen información sobre venta de casas, departamentos, terrenos, locales y otros inmuebles. Editorial. En esta sección encontrarás un artículo de fondo con la visión oficial del periódico, por lo tanto el director de la publicación es el responsable.
Por ello, en una editorial las opiniones son personales y se analizan los temas de mayor importancia y actualidad. Puede localizarse en la sección principal y aparece destacado por un marco o cintillo. Por lo general, la sección editorial tiene un lugar fijo en cada diario. Internacional. Esta sección contiene información de los sucesos importantes del mundo. Esta es la sección donde se informa de las noticias más relevantes ocurridas en el país. Estados. La diferencia entre esta sección y la nacional es que aquí se le dan énfasis a las noticias locales de los estados de la República Mexicana. Prácticamente nos está poniendo algunos conceptos que se utilizan en el periódico. Escribe el nombre de la sección del periódico que le irías para. Bueno, aquí tenemos dos cuadros. En un cuadro dice situación, en otro cuadro dice la sección. Esto de la sección se refiere a una sección del periódico. Por ejemplo, dice, saber si hay trabajo con lo que sé hacer. Esta frase que dice, saber si hay trabajo con lo que sé hacer, ¿en qué parte del periódico se busca el trabajo? Entonces ustedes, yo recomendaría, ¿verdad?, que compren el periódico. Y cuando lo compren, pues ustedes tengan esa idea, ¿no? De que, bueno, si yo quiero buscar trabajo, ¿en qué parte del periódico busco trabajo? ¿Cómo se llama la parte donde uno encuentra el trabajo? Otro ejemplo, saber cómo va mi equipo favorito de fútbol, es decir, los resultados deportivos. ¿En qué sección encontramos esto en el periódico? Pues lo ponemos aquí. Y así sucesivamente van a poner cada uno de estos qué sección le corresponde. Después dice, leer la siguiente noticia. Para leer, vea tu antología. Así forjamos y conservamos nuestra cultura y lee con detenimiento el discurso de Joan Manuel Serrat en Madrid. Durante la lectura subraya las palabras de difícil comprensión, busca su significado en el diccionario y escríbelas a continuación. Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es leer este texto y si hay palabras que ustedes dicen yo no sé qué significa, van al diccionario y aquí las ponen. Y obviamente pues aquí ponen su respuesta. Sería lo que es antología. Entonces vamos a buscar Joan Manuel. Voy a irme rápidamente a la parte de el índice para hacerlo más rápido. Dice que busquemos a Joan. Vamos a ver dónde está Joan. Aquí está, en la página 71. Nos vamos a la página 71, 71, 71 y aquí estamos, 71. Ok, voy a leer esta información. Si alguien de ustedes quiere volver a repetir la información, le da pues un poquito de pausa y lo regresa después. Si lo está viendo exactamente en la transmisión en directo, pues no va a poder hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que esto lo van a ver después muchos. Muy bien, voy a leerlo con detenimiento y pues ustedes posteriormente van buscando las palabras que ustedes digan, yo no sé qué significa esa palabra. Joan Manuel Serrat en Madrid. Dice, investidura de Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa Paraninfo de San Bernardo, Universidad Complutense de Madrid, 15 de marzo del 2006. Dice, reflexiona. Estas preguntas es para reflexionar y dice, ¿conoces a Joan Manuel Serrat? Observa la imagen de la siguiente página, ¿no? Entonces, nada más es como decir, ¿lo conozco o no lo conozco? Para ser honesto, yo creo que nadie lo conoce, ¿verdad? Entonces van a poner pues que no. ¿A qué crees que se dedica? Ustedes van a poner más o menos a qué se dedica, ya más o menos nos da una idea, ¿no? Más o menos aquí, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Y por qué le darán el reconocimiento? Obviamente vamos a leer, ¿no? Dice, palabras que pronunció Joan Manuel Serrat durante el homenaje que le ofreció la Universidad Complutense de Madrid al entregarle el doctorado honoris causa el 15 de marzo del 2006. Antes que nada quiero agradecer esta distinción con la que me honra, aunque mi amigo Rafael Azcona sostiene la teoría de que los premios han de ser secretos y fuertemente dotados. Este es distinto y especialmente agradable, porque es uno de los que podré presumir ante mis hijas y mis paisanos. Ya saben que a los catalanes no hay cosa que nos guste más que ganar en Madrid. Entonces dice, yo aprendí el oficio de hacer canciones y cantar de otros, que antes lo aprendieron de otros, y me hace feliz pensar que tal vez con mi trabajo he podido ayudar al aprendizaje de los que siguen. Si he contribuido poética y musicalmente a dignificar la canción, me parece fantástico que ustedes, contemporáneos míos, me lo hagan saber y me siento muy halagado de lo que me agradezcan. La gratitud no es una virtud frecuente, es más bien lo contrario. La historia está llena de hombres que muchos han contribuido en este u otro aspecto de la vida y que no han recibido a cambio más que el desprecio y la ingratitud de sus contemporáneos.
aunque coincidirán conmigo en que un hombre que disfruta del privilegio de dedicarse a una profesión que lo hace feliz, que hace lo que le gusta hacer, que le pagan por hacerlo y que además constantemente percibe que la gente lo quiere, más que un mérito tiene una bendición, y ese es mi caso. También me alegra que conste entre los méritos que se me atribuyen el haber contribuido a la difusión de la obra de grandes poetas españoles. Pero les confieso que al musicalizar poemas de Antonio Machado, de Miguel Hernández y otros maestros no era exactamente mi intención. Lo hice porque sus poemas me conmovieron, lo hice siguiendo el camino de otros que lo hicieron antes que yo, como Paco Ibáñez, Raimón, Alberto Cortés y algún otro más. Lo hice porque los versos sonaban a canciones, canciones bellas e inteligentes que a mí me hubiese gustado escribir. No sé si ellos, los grandes musicados, estarán de acuerdo con lo que se ha hecho con su obra, ni con lo que se ha dicho aquí al respecto. Realmente sería interesante conocer su opinión. También me gusta la idea de haber contribuido a normalizar el catalán, o mejor dicho, a devolver la normalidad del catalán. Aunque en mi caso no hay que darle mucha importancia porque aparte de ser catalán, ejerzo de tal y para mí expresarme en catalán ha sido algo tan natural como que crezcan las uñas. Si hay que agradecer a alguien su contribución a la normalización del catalán, hagámoslo, con quienes han peleado por defender el derecho propio o ajeno, sobre todo el derecho ajeno por devolver la normalidad a una lengua y una cultura que solo la intolerancia, la ignorancia y el rencor marginaron. Soy bilingüe, como los reptiles. Aunque me reconozco catalán, soy mestizo y por mi origen escribir y cantar en castellano es también una manera natural de expresarme a la que no estoy dispuesto a renunciar. De la misma forma como jamás pensé en dejar de escribir y cantar en el catalán, si alguna vez alguien me preguntó en cuál de las dos lenguas me expresaba mejor, mi respuesta fue que siempre me expreso más a gusto en lo que me prohíben hacerlo. Seguro que en esto habrá quien tenga otro punto de vista tan legítimo como el mío, pero en lo que supongo que estarán de acuerdo conmigo es que en el hombre, al defender los valores democráticos, al enfrentarse a la discriminación y la intolerancia, al defender la riqueza del pensamiento libre y plural, no hace otra cosa que actuar en defensa propia. Reivindico valores como la libertad y la justicia como algo único, pues no hay libertad sin justicia, ni justicia sin libertad. Reivindico la justicia y la libertad porque reivindico la vida, reivindico a la humanidad en su sentido más amplio, reivindico a los humanos y a la naturaleza que nos acoge y de los que formamos parte. Reivindico el realismo de soñar en un futuro donde la vida sea mejor y las relaciones más justas, más ricas y positivas, y siempre en paz. Y sobre todo como un derecho que todo condiciona, reivindico el conocimiento como el pilar fundamental que nos sustenta y que nos caracteriza positivamente como especie. Que esto sea digno de reconocimiento es algo que debería hacer reflexionar acerca del mundo en que vivimos y de los valores que lo mueven. Las canciones viven en la memoria personal y colectiva de la gente. Las canciones viajan y nos transportan a tiempos y lugares donde tal vez fuimos felices. Todo momento tiene una banda sonora y todos tenemos nuestra canción, esa canción que se hilvana en la entretela del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Me complace que hayan valorado ustedes esta parcela de la poesía, que es la canción popular, que además de algunas otras cosas es una forma de acceder al conocimiento del mundo. Les puedo jurar que la composición y la ejecución de algunas canciones populares hayan hallazgos tan definitivos como el teorema de Pitágoras, o las virtudes del ácido acetilacíclico para combatir la cefalea. Dice el refrán que quien canta su mal espanta, y es cierto, cantando compartes lo que amas y te enfrentas a la que te incomoda. Estoy seguro de que por encima de todos los considerándolos que se enumeran, esta distinción es el fruto de algo tan simple y preciado como el cariño. Así lo entiendo y lo agradezco. Si para algo vale la pena vivir es para querer y ser querido. Es lo que mueve mis pasos. Probablemente a lo largo de mi vida no haya hecho otra cosa que lo que estoy tratando de hacer ahora mismo. Que me quieran mis amigos y tener cada vez más que la única acumulación que merece la pena en la vida y por lo que no se pagan impuestos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora después vamos a ir aquí. Y bueno, pues ustedes vieron algunas palabras probablemente que no entendían. Ponen la palabra y su significado. Después dice espectáculo, dice, ¿por qué crees que el discurso de Joan Manuel Serrat fue noticia? Entonces ustedes aquí en un cuaderno aparte pues van a poner por qué creen que sea una noticia. ¿Sobre qué trata su discurso? Van a poner brevemente de qué trató todo lo que leímos. Después, ¿qué ha significado para la lectura y la escritura? Pues lo que dice, ¿no? Y bueno, esto dice, si comparte con tus compañeros o familiares tu opinión sobre el discurso de Joan Manuel Serrat. Esto si van a una comunidad INEA lo pueden compartir con sus compañeros. Después dice, bueno, gran discurso, pronunció el cantante en Madrid, España, fue galardonado por el príncipe español que le entregó una medalla. Después aquí tenemos una pequeña sección que dice, sección espectáculos, deportes, sociedad financiera, cultural, nota roja policíaca, lo que más les interesó.
y se intercambia con tu compañero la información que escribiste en la tabla y dialoga acerca de las diferencias y semejanzas que tengas. Comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio tus respuestas. Aquí lo único que tienen que hacer, si tienen el periódico o un periódico, digan, tal día me interesó el espectáculo, tal información, de deportes esto, de sociedad esto, de financiera esto, cultura esto, nota roja policíaca esto. O ponen un fragmento de la noticia aquí así. Y es todo lo que tienen que hacer. Y bueno, vamos a dejarla hasta aquí, hasta esta página, página 212. Ya casi vamos a terminar este módulo. Yo recomiendo que dejen sus opiniones, qué próximo módulo van a querer en esta transmisión de este canal en Estudiando Contaduría. Quiero agradecer a todas las personas que se han agregado a este canal. Les recomiendo compartir la información y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.